Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde la pasión por Turquía y sus cautivadoras producciones televisivas nunca se agota. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para otra dosis de drama, romance y por supuesto, mucho chisme jugoso. Hoy prepárense para un viaje emocional, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en los corazones de miles de fans alrededor del mundo. Un rumor que ha encendido las redes sociales, creando olas de esperanza y expectativa. Seamos honestos, a muchos de nosotros nos haría inmensamente felices, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones con la magia de Love is in the Air, y que tras su inesperada ruptura, dejó un vacío palpable en el mundo del espectáculo. ¿Hay esperanza, siquiera una chispa, de reconciliación? ¿Existen señales sutiles, migas de pan amorosas, que nos permitan creer en un reencuentro amoroso digno de un final de cuento de hadas turco? Eso es precisamente lo que vamos a descubrir juntos, desentrañando cada pista, cada rumor y cada posible indicio. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de especulaciones y sentimientos encontrados, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Te invito cordialmente a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así, te asegurarás de no perderte ni uno solo de nuestros vídeos, repletos de contenido fresco, noticias exclusivas, análisis profundos y, por supuesto, mucho cariño por las mejores series turcas. Así que no te lo pierdas. Tenemos programadas sorpresas y revelaciones que no querrás perderte. Y si ya eres parte de esta gran comunidad, te agradezco inmensamente tu apoyo. Déjanos un like en este vídeo para demostrar tu amor por Hande y Kerem, y compártelo con tus amigos, familiares y con cualquier persona que suspire por las historias de amor turcas. Ayúdanos a llegar a más amantes de Turquía, a construir una comunidad aún más grande y apasionada. Juntos podemos hacer que este canal siga creciendo y ofreciendo el mejor contenido sobre nuestras series favoritas. Y ahora sí, damas y caballeros, sin más preámbulos, sin más rodeos ni misterios innecesarios, vamos al grano. La pregunta que nos quema a todos por dentro, la interrogante que nos mantiene despiertos por la noche imaginando posibles escenarios, Hande y Kerem, ¿reconciliación a la vista? ¿O es solo una fantasía colectiva alimentada por la nostalgia y el deseo? Para entender mejor el fenómeno Hande y Kerem, para comprender la magnitud de su impacto y el porqué de esta incesante esperanza de reconciliación, primero tenemos que hablar de la serie que lo empezó todo, Love is in the Air, o como se conoce en Turquía, Sen Kalkapm. Una producción que no solo conquistó el rating, sino también los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Esta comedia romántica, estrenada en el mágico año 2020, catapultó a la fama mundial a Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos talentosos actores que supieron encarnar a la perfección a sus personajes. Hande dio vida a Eda YLDZ, una joven florista con sueños ambiciosos de convertirse en una renombrada arquitecta paisajista, una joven fuerte, independiente y con un corazón de oro. Kerem, por su parte, se metió en la piel de Serkan Bolat, un exitoso y al principio, aparentemente frío y distante empresario, un hombre obsesionado con el trabajo y el control. La trama, ingeniosa y adictiva, se centra en un peculiar contrato de matrimonio falso, una estrategia para lograr ciertos objetivos, que inevitablemente termina convirtiéndose en una historia de amor real, genuina y transformadora. Lo que realmente hizo especial a Love is in the Air, lo que la elevó por encima de otras comedias románticas, fue la química innegable, palpable y electrizante entre Hande y Kerem. Su conexión trascendió la pantalla, cruzando la línea entre la ficción y la realidad. Pronto los rumores se confirmaron, su romance era real. Se convirtieron de la noche a la mañana en una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su amor era un cuento de hadas moderno, una fantasía hecha realidad. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno cultural, en numerosos países incluyendo España, Italia, toda Latinoamérica y por supuesto, Estados Unidos. Su fórmula mágica, una mezcla perfecta de romance, humor, situaciones cómicas y paisajes impresionantes de Estambul, la convirtieron en un verdadero fenómeno global. Los fans se enamoraron de la historia, de los personajes, de la música y sobre todo, del amor que irradiaban Hande y Kerem. Pero como en toda buena historia, como en todo cuento de hadas, no todo es color de rosa. A principios de 2022, la relación entre Hande y Kerem, para sorpresa y decepción de muchos, llegó a su fin, dejando a miles de fans con el corazón roto. La noticia fue un balde de agua fría para todos aquellos que creían en su amor,
para quienes los veían como el ejemplo perfecto de una pareja ideal. Desde entonces, ambos actores han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales. Ande ha protagonizado con éxito la serie Bambaska Birie, un thriller psicológico que ha recibido elogios de la crítica y ha demostrado su versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, ha estado trabajando en ambiciosos proyectos internacionales, incluyendo una serie para la plataforma Disney Plus, abriendo nuevas puertas y explorando horizontes diferentes. A pesar de la separación, a pesar del tiempo que ha pasado, los fans nunca, ni por un instante, han perdido la esperanza de una reconciliación. Y es que la conexión entre Ande y Kerem era tan profunda, tan auténtica, que muchos se niegan a creer que su historia haya terminado. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Pero, ¿qué pistas, qué indicios, qué señales nos hacen creer en una posible reconciliación? Aquí es donde empieza el chismecito bueno, la parte más jugosa de nuestro análisis. Prepárense para escuchar las teorías más descabelladas, los rumores más insistentes y las especulaciones más apasionadas. En primer lugar, hay que tener en cuenta un factor clave: Ande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa después de su ruptura. A pesar del dolor de la separación, nunca han hablado mal el uno del otro en público. Al contrario, se han mostrado maduros y profesionales, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales y demostrando que es posible mantener una amistad después de un romance. En segundo lugar, los fans, verdaderos detectives del amor, han notado que ambos han dejado pequeñas pistas, sutiles guiños, en sus redes sociales, que podrían indicar que aún hay algo, una chispa latente entre ellos. Por ejemplo, han compartido fotos en lugares que recuerdan momentos especiales de su relación, rincones emblemáticos que reviven la llama del amor. También han publicado mensajes con significados ambiguos, frases enigmáticas que podrían interpretarse como dedicatorias mutuas, mensajes ocultos dirigidos el uno al otro. Y aquí viene la parte más jugosa, el plato fuerte de nuestro análisis. Recientemente se han filtrado rumores, como reguero de pólvora, de que Ande y Kerem han sido vistos juntos en secreto. Testigos anónimos afirman haberlos visto cenando en un romántico restaurante de Estambul, disfrutando de una velada íntima y discreta. Otros aseguran que han estado pasando tiempo juntos en una casa de campo a las afueras de la ciudad, alejados del bullicio y la atención mediática, buscando un espacio para reconectar y sanar. Por supuesto, es fundamental aclarar que todo esto son solo rumores. Son especulaciones y no hay confirmación oficial de ninguna de las partes. Ni Ande ni Kerem han confirmado ni desmentido estas informaciones. Pero como dice el viejo y sabio dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso el río suena con mucha fuerza, con un caudal de esperanza y pasión que inunda las redes sociales. Ahora, dejando un poco de lado el drama amoroso de Ande y Kerem, quiero aprovechar este espacio para hablar de otras series turcas que también han conquistado nuestros corazones, producciones que nos han hecho reír, llorar, soñar y reflexionar. El universo de las series turcas es vasto, diverso y lleno de joyas que merecen ser descubiertas. Una de ellas que merece una mención especial es Erkenci Kuş, protagonizada por la talentosa Demet Özdemir y el carismático Can Yaman. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y algo torpe que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado por la vida. Erkenci Kuş es una serie llena de energía, humor y paisajes espectaculares de Turquía. La química entre Demet y Can es innegable y su historia de amor es simplemente adictiva. Además, la serie cuenta con una banda sonora increíble, llena de ritmos alegres y melodías pegadizas que te harán bailar y cantar sin parar. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Aşk 101, una producción original de Netflix que ha cautivado a jóvenes y adultos por igual. La serie cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión de su profesor favorito, formando una pareja entre él y una nueva profesora. Aşk 101 es una serie que aborda temas importantes y relevantes como la amistad, el amor, la rebeldía, la importancia de la educación y la necesidad de luchar por lo que uno cree. Además, la serie cuenta con un elenco joven y talentoso que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la vida. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Muhteşem Yzyl, también conocida como El Sultán. Esta serie de época, épica y grandiosa, narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera.
Mutesem YZYL es una serie llena de intrigas, pasión, poder, ambición y traición. La producción es impecable, el vestuario es impresionante y las actuaciones son simplemente magistrales. Si te gusta la historia y el drama, esta serie es una joya que no te puedes perder. Ahora bien, volviendo al tema central de nuestro vídeo, a la pregunta que nos quema por dentro, ¿creemos realmente en una reconciliación entre Hande y Kerem? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto y solo el tiempo dirá lo que les depara el destino. Pero lo que sí sabemos, lo que sí podemos afirmar con seguridad, es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones y que muchos seguimos soñando con un final feliz, con un reencuentro digno de un cuento de hadas turco. Quizás el tiempo lo dirá. Quizás Hande y Kerem se den cuenta de que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Quizás descubran que están destinados a estar juntos. O quizás no. Quizás sigan caminos separados. Pero lo que es seguro es que siempre los recordaremos con cariño, con admiración y que seguiremos disfrutando de su talento en la pantalla. Mientras tanto podemos seguir especulando, analizando sus redes sociales, compartiendo nuestras teorías con otros fans y manteniendo viva la esperanza. Al fin y al cabo, la pasión por las series turcas y por sus protagonistas es lo que nos une, lo que nos permite conectar con personas de todo el mundo. Y hablando de pasión, quiero recordarles que tenemos muchos más vídeos en el canal, repletos de contenido sobre series turcas, actores, cultura, tradiciones y mucho más. Así que no se los pierdan. Tenemos preparadas muchas sorpresas y contenido exclusivo que no querrán perderse. Y ahora sí, para ir cerrando este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hablamos del fenómeno Love is in the air y del romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Analizamos las posibles pistas que indicarían una reconciliación entre ellos. Mencionamos otras series turcas que también han conquistado nuestros corazones, como Erkenci Aşk 101 y Mutesem YZYL. Y reflexionamos sobre la importancia de seguir disfrutando de las series turcas y de compartir nuestra pasión con otros fans. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje a través del apasionante mundo de las series turcas. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a seguir creciendo y a llevar la pasión por las series turcas a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.